Entonces, ¿verdad? Como ya para simplificarnos la existencia, montemos primero la balanza de comprobación. Tengo un colega que tenía una vez, ¿verdad? Pero ahí sí él lo puede hacer porque, digamos, eran solo de contadores, eran solo de contabilidad y se supone que ya sabían bastante. Entonces a los contadores una de las cosas que siempre nos enseñan es el recálculo, ¿verdad? Que por más que usted vea que ahí dice bancos 100, cuentas por cobrar 400, total activo 500, ¿verdad? Bueno, ese ejemplo, digamos, es muy básico, pero, ¿verdad? Siempre nos recomienda una sana práctica, es el recálculo, ¿verdad? Y llegó el colega y todo el mundo le hizo los asientos, las T, y cuando querían hacer los estados financieros nunca no cerraban y no cerraban. Pero algo pasó, que eso no así cierra, algo están haciendo mal ustedes. Ajá. Y era eso. Y nunca nadie le dio por sumar la balanza la balanza de comprobación. Sí, de hecho, hay ejercicios en los que usted no la pidió, pero yo igual la hice por lo mismo, porque yo, si sé que me da bien la balanza, entonces sé que voy bien, si no, entonces lo hace uno como ahí, como a ciegas. Entonces, yo, por si lo ve ahí, fue que digo yo, mejor la dejo por si tengo que hacer una comparación o algo. Pero la hice por lo mismo, porque ahí sí va uno ahí más como a la segura. Sí, porque incluso no me acuerdo de una compañera, profesor, es que la balanza no cierra y dice ya, digamos, y si cerraba, quién sabe que estaba acomodando mal, Sí, que ¿verdad? le faltaba algún dato o algo. Sí, que por 200 no le cerraba yo. Qué raro, tiene que cerrar. Sí, incluso yo voy haciendo eso, voy en la balanza, voy marcando, digamos que voy poniendo y que no voy poniendo en los estados, como para saber que no me faltó nada. Cuentas por cobrar. Inventario de mercadería, 13.135. Es por cobrar. Profe, incluso yo de ese ejercicio hice los asientos, porque ahí vi que decía corra los asientos, y yo, hoy quién sabe qué era la palabra, y yo dije, bueno, y voy a montarlos, igual como para usarlos de guía, pero no sabía qué era lo que quería decir con eso. Sí, digamos, era hacer esos asientos de diciembre para que ya quedara completo la contabilidad. Ah, ok, sí había que hacerlos. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, de hecho, a nivel de sistema y muchas veces es hacer correr y, por ejemplo, con los activos de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Que imagínense uno todos los días poniéndose a calcular, ¿verdad? O hacer registros de la depreciación de un activo, ¿verdad? No tiene sentido, que es lo que hace uno cuando va a hacer el cierre de costos y uno dice, ah, ok, ¿verdad? Y ejecuta los procesos, lo que llama corre de hecho, cuando yo entro a SAP a inicios de mes, casi siempre lo hacen como entre el 4 y el 5, siempre sale un warning que dice de 3 a 5 va a estar cerrado el sistema porque vamos a correr la depreciación. Ah, Eso es, y que registran la depreciación y porque es
digamos, nosotros aquí lo hacemos a nivel micro, o sea, de un activo. Imagínense que allí, para puesto en contexto, solo yo tengo que dar cuentas alrededor de 300 activos. Ah, sí, sí, sería demasiado complicado. Imagínense, mentira que usted va uno por uno calculando eso. Sí, yo estuve en un trabajo y yo a veces ayudaba con contabilidad, pero lo que se usaba era el SysWeb de otro sistema, igual, entonces se metía al activo y entonces el mismo sistema iba calculando la depreciación. Estos diferidos por 155. O sea, entonces sí, es un mundo completamente... De hecho, la vez pasada una vez que estuve en una charla de un software ahí que querían implementar para... Bueno, yo creo que sí lo están usando los profesores de licenciatura. Querían que lo trabajáramos en bachillerato, pero hay un temilla y creo que sí, hasta donde entendí es por el tamaño de los grupos y que solo habían 20 licencias. Ah, sí, no alcanzaban. Alcanzaban. Y nos decía el señor, digamos, de que es tan complejo SAP, que incluso, digamos, a nivel de la empresa, ¿verdad? Que vende el software, y hay especialistas de cada módulo que les ha tomado un año, digamos, o más, y aprender eso, ¿verdad? Es que incluso yo creo que es que estaba el SAP que era el básico y después implementaron otro que se llama SAP Business algo y era como mucho más complicado y estaba dando mucho problema. O sea, los mismos que estaban vendiendo ese sistema no saben ni cómo manejarlo. Entonces, digamos, donde yo trabajaba sí dio mucho problema con eso. Ok, ya estamos con de tienda 8440. Equipo de oficina, no, equipo de tienda. $320. Sueldos por pagar. Y con... Profe, yo tengo una consulta. Digamos, bueno, en esta balanza no viene, pero si se fuera a incluir el impuesto de valor agregado en la balanza, pero digamos, yo vi que usted lo pone como un pasivo, pero si tuviera, digamos, más compras que... Es un activo, es por decirlo así, es un pago anticipado. Ah, ok, ok, Recordemos que ok. el IVA funciona así, cuando yo compro, yo lo pago, Ujú, ¿verdad? ujú, Me lo retienen, por decirlo así. Y cuando yo vendo, lo cobro. ajá, Entonces, digamos, en un ejemplo así sencillo, en 10,000, yo vendí $10,000, ¿verdad? Entonces, pongamos de que todo es grabado al 3, ¿verdad? Para no complicarnos la existencia. ajá, Entonces, a tributo de tributación me va a decir, págueme 1,300. Entonces le digo, no, señor, porque yo compré 5,000 en mercancías, ujú. ¿verdad? Entonces solo le debo Sí, la 650. mitad. Ujú, Si pasa lo contrario, al periodo siguiente, cuando yo tengo que pagar, no sé, 2,000 por el IVA
y me quedaron a favor, digamos, como activo, ¿verdad? 500, no pago 2.000, pago 1.500 porque yo ya había anticipado parte de ese tributo. Ok. Pero en este caso, en toda la cuenta se maneja como decir al revés, no será un pasivo, sino un activo. Correcto, sí. Ok. Esa era la duda que tenía, porque sí, yo estaba viendo que lo ponía en la balanza de comprobación del lado pasivo, pero digo yo, ¿qué pasa si la cuenta, digamos, el saldo está del otro lado? Entonces, ese era mi concepto. Ya entendí. De hecho, incluso, ¿verdad? Acá no lo he visto muy común, ¿verdad? O por lo menos no me he encontrado al día de hoy un catálogo, por lo menos de lo poco que he visto, ¿verdad? Digamos, si usted se va, creo que es a Guajardo. Todavía Guajardo, bueno, no he revisado la última edición. Guajardo habla como en México también manejan el IVA. Ajá. Guajardo maneja las dos cuentas, IVA por acreditar, IVA por debitar, y cuando ya se va a presentar la liquidación, saca cuentas, ¿verdad? De si tienen un anticipo o una cuenta por pagar con las autoridades tributarias. Ok. Sí, más bien es más ordenado así. Sí, bueno, son formas, ¿verdad? Y son, son formas, ¿verdad? De llevar un orden o ciertos controles, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, antes, digamos, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Y yo antes, cuando yo empecé como cajero, yo pagaba los viáticos por cheque. Ajá. De verdad, entonces sí, no había ningún problema. Yo llegaba y sumaba, de verdad, y en la sumadora iba sacando que si alguien tenía diferencia a favor, sabe que a veces pasaba que algún compañero se tenía que quedar un día más o que resulta que el primer día que iba para Liberia no había campo en Liberia, no, al revés, digamos, iba a dormir en Cañas, que era donde estaba el proyecto, y por las fiestas del pueblo no había campo en las cabinas de Cañas, le tocaba seguir hasta Liberia para dormir esas primeras 2 noches, digamos, le tocaba irse a dormir a Liberia por 2 noches y ya se instalaba en Cañas. Entonces, como Ajá. por tarifa es más caro en Liberia, y eso le generaba una diferencia a favor. Entonces, Ujú. la fumadora imprimía ahí la suma, ¿verdad? Decía así, 8.000 a favor y 200.000 que pide para esta gira, hay que pagarle 208.000. Y hacía el cheque, que era y el jefe nada más lo que hacía era verificar, se iba a los documentos de soporte, mira si tiene 8.000 a favor y de los 200, ¿verdad? Ya me firmaba el cheque. Que era Ajá. la desventaja, si se le quiere ver de esa forma. Y que los pobres Ajá. compañeros les tocaba esperar hasta que, y como era mancomunado, ¿verdad? Y les tocaba esperar a que apareciera la otra firma, Ujú. ¿verdad? Y a veces era un poquillo jodido porque no, había compañeros que te estaban ahí en Punta Arenas, digamos, que tal vez se estaba trabajando en Punta Arenas y de ahí te vas a Punta Arenas y es una hora. Hay compañeros que estaban en San Vito, ¿verdad? Y les tocaba igual esperar, ahora no. Ahora y con transferencia, ellos llegan, dejan los documentos, se van, Ujú. saben que alguna hora les va a llegar. Como les digo, yo molestando y en el mejor, le digo yo, en el peor de los casos, vayan y pidan posada en la rural. Y le dije yo, y si no les dan posada, hay una forma garantizada que les dan posada y comida. Y usted les quiebra el vidrio de una patrulla. Y duerme seguro, por lo menos. Y, Encerrado, pero seguro. y si en seguro, el carro queda bajo techo, por lo menos resguardado por una institución estatal. ¿Verdad? Pero digamos ahora, para poder yo pagar esa diferencia, primero tengo que contabilizar.
¿verdad? Porque como ahora todo es hasta generado por el sistema, los adelantos. Entonces, si tengo que hacer un proceso en el sistema, primero, bueno, antes de pagar, ¿verdad? Y a veces el sistema, y eso es como un barrido que él hace cada 30, 40 minutos, ¿verdad? Y ojalá acabara de pasar el proceso, entonces si corra, ¿verdad? Y que ya son las 2 y que no parece la diferencia. Entonces sí, tiene o que el banco, un día pasó que era el problema era con la plataforma del banco, que estaba Tira dando, los estados. ¿verdad? Antes por lo menos ellos sabían que podían pasar algún de camino, ya teniendo el cheque en cualquier banco de camino podían hacer la gestión. No, también la ventaja es que varias empresas manejan como varios bancos, entonces si se cae la página de uno, por lo menos está la página del otro, digamos. Bueno, sí, en el caso mío no aplica, porque nosotros solo, porque por reglamento, por cada cuenta tiene que haber como un fondo de trabajo. Ah, Entonces nosotros solo el nacional qué curioso. sí, y lo curioso también es que hay algo de parametrización, que a mí me explicaba el muchacho que tramita eso, que hay algo en el parámetro, no sé qué, que solo podemos pagarle los viáticos a cuentas del nacional. Proveedores, no importa el banco que sea, pero, pero sí, viáticos solo cuentas del nacional. Qué curioso. Gasto de sueldos, administración, 4.160. Gasto, renta, ventas. $5.400. Gasto de sueldo de ventas, 8.455. Y según la teoría, entonces esto está correcto. Pero bueno, aquí el ejercicio y nos simplificó la vida porque no pidió IVA. Entonces, si no nos vamos a poner exigentes, ¿verdad? Entonces dice que se Profe, efectuaron. tengo una consulta. Yo sí puse el IVA en la tarea. ¿Habría algún problema o está malo? No importa. Ok. Sí, porque yo sí lo puse. Y hagámoslo con IVA entonces para que se vea, Ok. para que se vea bonito. Entonces, compras, dice que es 700. IVA, todo paga IVA, yo con la compañera. ¿Cómo? Una compañera del trabajo que
y que lo quisieron ver así como muy, muy cuadrado de que todo pagaba IVA, ¿verdad? Y en el caso de los proyectos de obra, y si se cumplieron con ciertos protocolos a nivel del colegio, el IVA juega de manera escalonada. El primer año hay una exención, luego se paga el 4, a partir de junio este año paga el 8 y ya a partir de, o creo que es, bueno, el asunto no, 4, 8 y 13, ¿verdad? No me acuerdo ahorita si los periodos, pero ya a partir del cuarto año es, ¿verdad? Siempre y cuando se haya cumplido. Y nosotros tenemos un proyecto que venía en ejecución de hace ratillo. Y el primer pago, ¿verdad? Cuando hay fallos en la comunicación, ¿verdad? Y que llega y le dice la tesorera, la directora de tesorería a su segundo de a bordo, licenciados, su gente entiende claro, ya tiene claro los transitorios de la ley. Ajá. Señora, sí, señora. El primer pago. Y digamos así, en resumidas cuentas, la muchacha le dice al compañero que porque esa factura está mala, que no se la va a pagar, porque que ahora todo paga IVA y el registro estaba sin IVA. Y ya, digamos, así un tono un poquito pasado. Entonces le dice el compañero, ya se me faltó el respeto, páseme a su jefe. ¿Verdad? La señora revisó y no, esto está bueno, es más, yo misma lo voy a pagar para no atrasar. Y llega, ¿verdad? Y licenciado, tiene un minuto de su tiempo. Venga, Eso es como cuando uno de los directores ahí donde nosotros llega y llama a sus ingenieros a cargo. Cuando yo ya escucho que él entra y dice, gente, repasemos algo, vamos a repasar. Yo. Alguien se la echó. Trapeada colectiva. Profe, entonces si el examen no dice que hay que poner el impuesto, no es necesario ponérselo. No, se asume 0. Ah, ok. ¿Y hay alguna posibilidad de que no haya que poner el 13? Digamos, depende, porque he visto que depende del servicio, cambia el impuesto. Bueno, en este caso son ventas, pero digamos, por ejemplo, si se da algún tipo de servicio, yo creo que cambia el impuesto, ¿verdad? No se va a ver casos así. Digamos, de hecho, eso era un aspecto que lo ponía incluso subrayado en la filmina, ¿verdad? Que yo, como no es un curso de legislación tributaria, no iba a entrar así ¿verdad? A estudiar la ley así a detalle, ¿verdad? Porque incluso hay que hablar de unos temas de lo que se conoce como la prorrata del IVA, ¿verdad? Porque digamos, hay empresas, por ejemplo, como nosotros, ¿sí? Nosotros pagamos el IVA de todo lo que compremos, algunas cosas y porque nosotros compramos desde, bueno, canasta básica no, que yo sepa, por lo menos no es tan usual. Y nosotros compramos químicos, ¿verdad? Oxígeno, acetileno, propano para algunos trabajos. Y no me acuerdo cuál de esos que está exento por ley, ¿verdad? La ley lo dejó exento, creo que fue el propano. ¿Verdad? Entonces, estudiar todo eso y eso. Al punto que incluso, aunque los contadores dentro del programa tenemos un curso que se llama legislación tributaria, lo que aprendemos es como más la parte de gestión, ¿verdad? Porque inclusive ya hay un curso que una de las profesoras ahorita lo estaba llevando y son como 8 meses de clases para la especialización en impuestos. ¿Verdad? Porque es un mundo... Y de hecho creo que hay como maestría en ello, ¿verdad? De asesoría tributaria. Ya sí, cambia totalmente. ¿Verdad? Entonces yo por eso lo que digo es,
para efectos del curso, entramos nada más a estudiar el IVA al 13. Ah, ok. Sí, no llega a cambiar, digamos, por ejemplo, en contabilidad de costos ni nada así. Sí, a veces, ¿verdad? Como tal vez en contabilidad de costos, como me interesan otras cosas, sí le pongo el rótulo, haga los registros y suponga que la empresa por ser exportadora está exenta. Ah, ok. ¿Verdad? Porque tal vez ahí lo que me interesa es otras cosas, ¿verdad? Ok, vamos a centrarnos ya en el ejercicio. Hasta ahorita, con esos 3 asientos, estábamos bien. Sí, eso sí los tengo igual. Ok, dice que el 7 de diciembre se expidió una devolución por $45 al cliente que le compró mercancía a crédito. O sea, este señor me devolvió 45. $45. Vamos a ver aquí, bueno, aquí ya tenía un nombre. Vamos a verificar devolución y rebajas en ventas, ¿verdad? Por 45. IVA. Por 13%. Cuentas por cobrar. Registro de devolución. El 9 de diciembre, ¿verdad? El 9 de diciembre dice que se pagó la mercancía comprada el 1 de diciembre. La condición era 1.10 N30. ¿Tengo derecho a descuento? Sí, al 1%. Correcto, ¿verdad? Entonces la compra, 700. El descuento de 1%, Son $7. $7. Entonces, ¿cómo me queda aquí el registro? La cuenta por pagar, ¿verdad? Se extingue por la totalidad. Sé que tiene que quedar, rebajarla completa. Descuentos. Descuento en compras. Descuento en compras por 7. Y efectivo por la diferencia, ¿verdad? Recordemos que Sí, que el impuesto no se rebaja. descuento. Okay. El acuerdo de terceros no afecta a la base fiscal, dice la ley. ¿Verdad? Que son dos descuentos diferentes. Uno es el comercial, que el comercial sí me influye en el IVA. ¿Por qué? Porque si yo iba a vender en 10,000 cada unidad, pero y como es un cliente mayorista y es mi cliente premium, entonces me voy a bajar un 20%, entonces yo le voy a vender a 8,000 por la unidad. Sobre esos 8,000, que es por el que se da la venta, entonces por 8,000 calculo los impuestos. Sí, como decir antes de la facturación. Correcto, que es lo que la ley habla de, que le llama el hecho generador. Ok. Profe, yo tengo una consulta, porque usted decía que, digamos, si la persona hace un abono, en el abono no se hace descuento. Pero, por ejemplo, si el cliente hizo un abono y después canceló, digamos, en ese plazo de descuento, Ahí sí. ahí sí, a pesar de que haya hecho un abono, igual se le hace el descuento. En Correcto. el momento que cancele. Ah, ok. Sí, en ese Ese caso era mi el duda. descuento sería sobre el saldo, ¿verdad? Ajá, exacto. Ah, ok. Funciona a la inversa de la multa que cobran los bancos por pago anticipado de los créditos, Ajá. ¿verdad? Que hay gente que saca un crédito ahí personal, ¿verdad? Por 2 millones de pesos a 8 años, ¿verdad? Se lo pide al banco, ¿verdad? Se lo pide al banco y resulta que al segundo año tiene la penalización de
del 2%, creo que es antes del tercer año, ¿verdad? Sí. Tiene la cláusula. Y tal vez la persona llega y lo que hace es, y porque ocupa liberarse y liberar, aparecer limpio, ¿verdad? Porque el chaval lo quiere comprar, no sé, casa o el terreno donde va a construir la casa. Entonces, si la entidad financiera le dice, no, veas que usted ahorita por su liquidez y por el monto que le va a quedar la cuota, tendría problemas con la ley de usura, no le quedarían los 200.000 libres, tiene que liberar ahí, salirse de la solidarista, ¿verdad? Tienen que salirse de la solidarista, liberar ese prestamillo que tiene y ya quedar limpio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Que llega y dice, el banco me cobró, no sé, por 100.000 pesos de multa por pago anticipado. Que hicimos, si usted debía los 5 millones, si usted los tenía para liquidar, o sea, primero, sea previsorio con las emergencias, no se desvalije de una, ¿verdad? Vaya haciéndolo, ¿verdad? De a poquitos, ¿verdad? Y deje el último pago por 50.000, entonces ya el 2% de 50.000 son 1.000 pesos y usted ni se enteró de que le castigaron 1.000 pesos. Sí, en ese caso mejor guardar la plata o hacer un certificado mientras va pagando el préstamo y ya después, Ya cuando cuando no le se lo cancela. mejor al día siguiente, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Busque ahí otra forma de negociación, ¿verdad? Consiga el crédito con una entidad que no lo joda, que no lo castigue por ese rebajo, o si puede aguantar la compra y mientras termina el periodo de gracia, ¿verdad? Funciona igual aquí en Sí, este no, caso, el descuento sería al saldo. Ajá. Solo que usted sabe que yo hasta ahora veo eso del descuento. Más bien he visto que, por ejemplo, si la persona no paga en el plazo, lo que hace es que le cobran los intereses. Es que yo trabajo en el departamento de crédito y cobro, y entonces si la persona tiene que pagar a los 30, ya a partir del día 31, digamos, y iban corriendo los días y se le iba acumulando intereses en la cuenta. A mí me pasó hace poco con la tarjeta, ¿verdad? Y que yo siempre aprovecho y como lo puedo cancelar en algunos supermercados y la ficha, y ¿verdad? Y en varios puntos, y yo aprovecho cuando voy al súper y ahí mismo cancelo. Pero Ajá. dicho no era por falta de plata, fue que como no salí casi, que tenía días de no salir, ¿verdad? Me aproveché y que ocupaba algo y mi mamá estaba en el súper y le dije, yo tráigame tal cosa, ¿verdad? Entonces no había salido y cuando llego y veo, me mandan el aviso recordatorio y dice por transferencia como a las 8 o 9 de la noche. Ajá. Y por algún tema aunque yo recibí el correo de que dice, o sea, que se recibió su pago, me imagino que a nivel de sistema, para ellos no entró el 16, entró el 17. Ay, qué torta. ¿Verdad? Para efectos de ellos, porque yo creo, por lo menos yo siempre lo había escuchado en el banco, no sé en otras empresas, que el sistema como que hace un corte a las 5, que los pagos y todo que se hacen después de las 5 o las ventas las contabiliza al día siguiente. Y ese chiste me salió como por 10.000 colones de intereses. Ay, y no puedo, digamos, hacer el reclamo. No hubiera reclamado, pero es que hubo una situación ahí que me benefició. Alguna pulga hizo el sistema y me acreditó doble pago. Ah, bueno, por lo menos. Ahí ganando. No, más bien, no peleó mucho, mejor. No, hay momentos en los que igual, ¿verdad? Tengo por ahí la plata guardada, previendo de que me reversen, porque un día me pasó que me dice la muchacha, no tengo sistema, ¿verdad? Y llega la muchacha, me devuelve el plástico, me devuelve el dinero, y como a la media hora me dice se recibió su pago, la cuenta tal y tal, ¿verdad? Y a Ajá. la primera hora me voy al establecimiento y les digo eso fue cuando había ficha ahí en el multicentro, en Desamparado. Ajá. Le digo yo, vea, es que pasó esto y esto, la muchacha me devolvió dinero y porque dijo que había problemas con el sistema, pero el sistema me avisó que no, que acreditó el pago. Y llegué y le dije yo, y es para aquí, porque no sé si la muchacha habrá tenido algún tema de faltantes o algo, y ya llegó la doctora, revisó, me dice, no hay reporte de faltantes, ahí estuvieron viendo y que no, estaba todo
¿verdad? Incluso quisieron llamar a la muchacha para ver si fue que ya los había puesto de plata de ella o algo así. Ajá. Y no, y al mes siguiente lo que hizo fue como que la misma entidad, ¿verdad? Reflejó el pago, lo reversó y me cobró doble, pero sin intereses. Ah, bueno, por lo menos. Fue, digamos, menos que algún tema en la de plataforma. Okay. Vamos ahora sí con el 19. Okay. Dice que el cliente pagó, ¿verdad? Teníamos una venta por 300. La devolución por 45. Venta neta. Y dice que la condición era 210, 115. O sea, ¿cuál nos aplica? El 1. A ver, el del 1%. Correcto. 55. Entonces tenemos efectivo. Descuento sobre ventas. ¿Verdad? Aquí, bueno, aquí es cuestión de gustos, ¿verdad? Vea que aquí habla de devolución y rebajas en venta. Ajá. Si usaban esta misma cuenta no había ningún Problema. Si no, yo creé una también, pues era la misma descuento en ventas. ¿verdad? Porque de ahí esto es como para efectos de control de la empresa, ¿verdad? Si esto lo quieren considerar solo para la devolución de mercancías y ya los descuentos por pronto pago. Sí, por aparte. Por aparte, ¿verdad? Entonces cuentas por cobrar. ¿Verdad? Aquí teníamos la cuenta por cobrar, era por 339 menos 50.85. Okay. El descuento sería de 2.55 y el efectivo sería 2.88 menos los 2.55. Ok. Y ahí quedaríamos. Sí, bueno, por este lado, hasta ahí iba bien. Ahí bien, ¿verdad? Pago de la venta día 6. ¿Verdad? Y aquí nada más queda simplificarnos, ¿verdad? Haciendo no todas las T, ¿verdad? Porque son muchas cuentas, sino solo las que sufrieron Algún cambio, pero no había que realizarlas, es más que todo como por guía. Sí, porque aquel ejercicio nos pedía nada más y preparar los estados financieros y el cierre, pero si tuve que hacer diario, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es como en el curso de ayer que estaba. Y entonces ahí, para hacer los ejercicios por el método PEPS, ¿verdad? En producción, deben de tener el grado de avance de los productos, ¿verdad? Digamos, como cuando sale el presidente de la República diciendo la ampliación de la carretera tal tiene un 70% de avance. Hay un método que el inventario inicial necesita ese y el otro método no, ¿verdad? Entonces hay veces que ya llega y le dice uno, ¿verdad? Le dicen, bueno, profe, pero es por PEPS o es por promedio. ¿Qué datos tiene? Y yo, ¿lo puede hacer sin el avance del inventario inicial? ¿Lo puede hacer por PEPS? No, entonces, ¿verdad? Igual acá me están pidiendo los estados financieros, pero
están pidiendo el estado financiero, pero necesito ir reflejar las... Sí, los cambios, digamos, que se van haciendo. Acá tenemos compras. IVA, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, acá tengo las ventas, devoluciones y rebajas, descuento en compras, y nos hizo falta una. Entonces aquí tenemos que el IVA era 91, la cuenta por pagar 791, el efectivo, las ventas, las ventas acá serían por 300. Ay, no, perdón, me salté una. Estoy con el 5. El IVA por 715. Cuentas por cobrar 339. Ventas 300. El IVA por 39. Devolución y rebaja sobre ventas tenía saldo. Vamos a ver si efectivamente 810. 45. El IVA acá por 585. Cuentas por cobrar por 5085. Descuento en compras tenía saldo por 785. Me están haciendo un descuento de 7 acá. La cuenta por pagar queda en 0. Y el efectivo por 784. Mayorizamos el pago. 285. El descuento sobre venta 2,55. Y las cuentas por cobrar y ya tengo mayorizados todos los registros. Ya lo que me queda es nada más sacar los saldos. Cuentas por pagar quedaría en 0. En este caso, efectivamente, el IVA me queda con un saldo a favor.
la cuenta por cobrar con un 0. Profe, es que me parece, espérate para ver, yo creo que la cuenta por cobrar tenía un saldo anterior, porque a Bueno, mí me quedó 100. sí, correcto, sí, digamos, queda 0 para efectos Ajá, el pago, digamos, de la compra que se hizo este mes, pero... de ese cliente, sí, aquí sería, tenemos 100. Acá vamos para que no quede aquí como 855, 255. Y estamos listos. Entonces ya ahora sí, ya puedo trabajar con los estados financieros, ¿verdad? Y si yo quisiera, me los genero la balanza de comprobación, ¿verdad? A diciembre. Ajá. Pero en este caso el ejercicio me está llevando de una vez a hacer los Estados. estados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría ese ejercicio? Balanza de estado integral de resultados por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2003. De noviembre. No, ya diciembre. O sea, la balanza es a noviembre. Ah, mira, y yo le puse a todo noviembre. Qué embarcada. ¿Verdad? Y ya estamos contabilizando diciembre. Estamos, por decirlo así, haciendo una... Cierto, sí, porque los asientos están en diciembre, sí, tiene toda la razón. Entonces, aquí tenemos ventas. Ventas brutas, ¿verdad? Que sería por qué monto. Por 76.165. Ajá. Menos devoluciones y rebajas. Devolución y rebajas. Devolución y rebajas. 855. Descuento sobre ventas. Ventas netas, que sería la sumatoria. Ok. Ahora vamos con el costo de mercadería vendida. Y el costo de ventas lo vamos a calcular. Acá, donde vamos a tener el inventario inicial. Cuando vamos un momento a la redacción, del ejercicio. En este caso, vea que no me indican inventario final. ¿Qué significa eso? Y se vendió lo que había.
no tenemos inventario final, ¿verdad? Entonces vamos con el inventario inicial, que es el monto que está indicado acá en la balanza de comprobación. Ok. Más compras netas, que serían las compras y las compras las calculamos acá 41.680 más flete sobre compras. Como en este caso no afectamos esa cuenta, nos la traemos de la balanza 720 Okay. menos devoluciones sobre compras. Buscamos a ver si hay devoluciones y si había. Menos descuentos sobre compras. También, ¿verdad? Acá teníamos una T que nos decía. Entonces, la sumatoria de estos cuatro sería igual a compras netas. Entonces, la sumatoria de las compras netas más el inventario inicial da por resultado la mercadería disponible para la venta. Esto es asumiendo como decir que no se vendió nada. O sea, digamos que el inventario no cambió, perdón. No, lo que tengo es el inventario inicial. Ajá, pero digamos, como no viene inventario final, se toma de base el inicial nada más. Correcto, en este caso, ven, no, el inventario final sería 0. Si hay ventas es porque teníamos mercadería para vender. Ajá. ¿Verdad? Pero y como no nos dicen cuánto es el inventario, Ok. en caso de no existir inventario final, se asume 0. Ok. Es lo mismo como en el otro ejemplo, cuando nos dan el ejercicio y nos dice, se juntan los datos del primer año de la empresa. Profe, que no hay inventario inicial, está malo. No hay nada malo, léalo bien. Está empezando. Primer mes, o sea, usted va a montarse el supermercado, compró el terreno, le pasó la máquina, trajo al maestro de obras, le levantó el galerón, le puso el techo, lo pintó, sacó los permisos en la MUNI y ahora sí, empecemos a llamar a las galletas, al arroz, los frijoles, las gaseosas. ¿Cuánto tiene usted en la tienda? Nada. Está empezando el periodo. Ok, entonces ese que puso mercadería disponible para la venta es la suma de esos dos, digamos. Correcto, del inventario inicial más las compras netas. Como no me indican cuánto es el inventario final y si no me quedó nada, lo que tenía se fue. Ok. Costo de mercadería vendida o costo de ventas, ¿verdad? Y según la nomenclatura que use la empresa o el autor, cualquiera es correcta. Y a esa resta la conocemos como utilidad bruta. Ok. Aquí tenemos ya mercancías. Tengo que reconocer primero el costo de esas mercancías. Ajá.
Bueno, en este caso sí estoy teniendo utilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo, si nos alcanza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los gastos operativos. Administración. Profe, y por poner un ejemplo, bueno, digamos que la empresa se dedique a ventas, pero también tenga, digamos, una cuenta que se llama ingreso por servicios, porque un servicio, digamos, adicional a las ventas, lo pongo debajo de esa utilidad bruta antes de los gastos o... Vamos a dejar la estructura completa, aunque sea con datos en cero, ok, ok. ¿verdad? Entonces, total gasto de administración, ¿verdad? Ventas, acá tendremos la publicidad que está por 785. Y estos dos de acá. Y nada más le cambiamos de positivo a negativo. Total gastos de venta. ¿Verdad? Entonces acá se tendría total gasto operativo. Total de gasto operativo. Y esto es lo que conocemos como utilidad operativa o Y, ¿verdad? Con doble I, como la van a ver más adelante en los cursos de finanzas. Y en literatura también se le conoce así, ¿verdad? Para efectos de nosotros, aquí tendríamos que reconocer otros ingresos, ¿verdad? Otros gastos, ¿verdad? Ok, ok. Otros ingresos, bueno, no, otros ingresos acá. Y acá reconocemos los gastos financieros, ¿verdad? Esos otros ingresos puede ser que la empresa haya tenido ganancias vendiendo un activo, intereses, ¿verdad? De los certificados de depósito. Ok. Sí, es que yo pensaba tal vez como una empresa, por poner un ejemplo, como Telefónica, que vende paquetes telefónicos y cosas así, pero también cobran por el servicio de ir a poner el paquete y todo eso, entonces... Y de hecho, bueno, la norma, la NIC 1, ¿verdad? Tiene un apartado en el párrafo ciento y algo, no me lo sé de memoria, de que incluso habla que a nivel de estado de resultados la empresa tiene que diferenciar sus fuentes de ingreso. Okay. Por ejemplo, las constructoras, ¿verdad? Hay constructoras que te trabajan donde uno les da el plano, ¿verdad? Y usted les dice, aquí está el plano, ¿verdad? Y ellos obviamente tal vez por ética, ¿verdad? Revisan detalles estructurales, ¿verdad? Y de que las columnas y todo estén bien diseñadas, ¿verdad? Y para evitar ellos curarse en salud, ¿verdad? Pero se lo hacen a como viene en el plano, ¿verdad? O está la constructora que también, digamos, le hace a usted el diseño y construcción. Entonces ellos tienen que diferenciar esos dos ingresos, ¿verdad? De lo que es por diseño y lo que es por construcción, ¿verdad? Porque incluso recordemos que como la contabilidad es para tomar decisiones, imagínense que yo como accionista yo le invierta a la construcción porque estoy teniendo utilidades, no sé, de $500,000 en promedio por los últimos 3 años. Y pero
el renglón de ingresos, ¿verdad? Entonces, claro, y yo me dejo llevar por lo que tal vez me dicen los ingenieros y todo, pero y resulta que el que me está dando de comer es el diseño, no la construcción. Más bien la construcción es un desastre, tengo pleitos por todo lado, demandas de los clientes, ¿verdad? Sí. Sí, incluso a veces como son tal vez en unos casos departamentos separados, es como más fácil que si algo no calza, ir a preguntarle cómo ese departamento específico, digamos en este caso el de construcción, es que se le olvidó pasar algo o cosillas así. Entonces, y también yo siento que por más orden, mejor tener más cuenta o tener las cuentas un poco más separadas. Sí, ¿verdad? Bueno, acá no llegamos a ese detalle, pero digamos, hay cursos más avanzados donde se ve, donde se diseña lo que se conoce como áreas de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, y pongo el ejemplo concreto y que lo conozco de primera mano, imagínense una institución como el IAI, que está a lo largo y ancho de las 7 provincias, tiene la parte de alcantarillado, acueducto, hidrantes, ¿verdad? Hidrantes, ¿qué más se me está olvidando? Bueno, sí, la parte de acueducto, hidrantes y alcantarillado por las 6, 7 regiones que tiene, ¿verdad? Y más Sí. organizaciones. Entonces, imagínense cuando se hace un registro y saber si es de la Chorotega, de la Brunca, de la Huetar Norte. Sí, es casi todo el país. Solo se excluye Heredia, ¿verdad? Heredia no tiene allá o si hay partes de Heredia. No, en Heredia hay un pedacito ahí, San Pablo, que la parte de San Pablo yo creo que esa sí está a cargo de la IA. Ah, ok. De ahí en adelante se lo reparten entre la SPH y la SPH y las cerradas. Pero las arcadas no son como que trabajan junto con el AIA, ¿no? Enlazada, bueno, al final AIA es el ente rector, ¿verdad? Él delega, él le da el permiso a los operadores, ¿verdad? Digamos, el ASAD tiene autonomía y todo, lo único que hace es recibir asesoría jurídica del AIA, ¿verdad? Y el aval de operar, pero por ejemplo, si se da la quiebra, el AIA en su rol de ley le toca asumir la operación de ese acueducto, ¿verdad? Llega el AIA al rescate, ya le toca destinar recursos, gente, ¿verdad? Acomodarse con los ingenieros para que le hagan frente a ese acueducto. Ya. Sí, digamos que al final, por lo menos a mí me parece que dentro de los roles que le da la ley, lo convierte en juez y parte. Ajá. Que por un lado opera, ¿verdad? Tiene la gran mayoría, y a los otros sí les da el permiso de... Sí, igual tiene ahí como un liderazgo, digamos. Correcto. Ok, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos el estado de resultados. Ok. Seguimos acá con... Profe, una consulta. Entonces, al final, la utilidad, ¿cómo la sacó? Y lo del impuesto. ¿no? Saca. La sumatoria, ¿verdad? En este caso, para efectos del ejercicio, y no hay otros ingresos ni tampoco gastos financieros. Ajá. Aquí a nivel de fórmula, estaría sumando y restando, ¿verdad? De hecho, si usted busca los estados financieros de FIFCO, ¿verdad? O popularmente de la cervecería, y usted va a ver que ellos sí tienen, y de hecho más bien tienen por ahí otras partidillas, ¿verdad? En ingreso por asociadas, intereses minoritarios. Ah, ok. Eso Pero digamos, esta utilidad antes del impuesto no la suma con la utilidad bruta de arriba, no no, tiene nada que ver. no, se viene haciendo pequeño más bien, porque vea que la mercadería me costó
¿verdad? Yo vendí 75.000, bueno, 70, sí, ya neto, ¿verdad? 75.307, pero ¿cuánto valía esa mercancía que yo vendí? 54.000. ¿Cuánto me sobró? 20.000, ¿verdad? Pero y aparte de esos 20, dentro de esos 20.000 tengo que ver si me alcanza y tengo que pagar contador, secretaria, gerente de recursos humanos. Sí, ya entiendo, ya entiendo. ¿Verdad? Más bien vamos a hacerlo. Digamos, si yo quisiera hacer un gráfico y yo digo costo de ventas, costo de ventas, gasto operativo, impuesto sobre la renta, utilidad neta. ¿Verdad? Si yo pongo esto en un gráfico, ¿verdad? Y cómo queda distribuido ¿verdad? Bajo el supuesto de que es una empresa bien administrada y que genera ganancias, ¿verdad? Porque si no toca ir a la... Sí, porque o sea, la utilidad neta a comparación del costo de ventas, sí, está como demasiada la diferencia. No sé, golpea mucho. Muy brillante. Ve, aquí ya viéndolo por colores, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, viéndolo para una empresa, digamos, bien administrada, ¿verdad? Y, ¿verdad? Digamos, en este caso y para este ejemplo, y es la empresa le quedó muy poquita
ganancia, ¿verdad? Ajá. Digamos, la idea es esa, porque muchas veces lo hacen mecánico, ¿verdad? Enredan lo que tiene, lo que va negativo y demás, y cuando se dan cuenta y les da aquí, no sé, 100,000, ¿verdad? Y vea qué pasa si yo no le pongo a esto y quitémosle los signos, ¿verdad? Y como yo siempre les digo, y cuidemos, o sea, cuestionémonos el resultado, ¿verdad? El hecho de que estemos usando Excel. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y ahí yo tenía un profesor de principios de informática que decía, y las computadoras son tontas, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ¿cómo va a ser posible que tenga utilidad bruta 20,000 y la utilidad neta, que se supone que es hasta después de haber pagado los impuestos, y me está dando mayor que la utilidad bruta? Sí, hay algo que no está Bueno, bien. sí podría ser, digamos, si tuviera ingresos financieros, ¿verdad? O algo así, que haya tenido, no sé, la venta de un activo que me generó mucha ganancia o algo así, Ajá. ¿verdad? Pero digamos, en buena teoría y la utilidad se va reduciendo. Digamos, aquí, ¿cómo puede ser posible que la utilidad operativa sea casi que el doble de la utilidad bruta? No tiene. Sí. Es como una vez una estudiante que llegó y se equivocó en la fórmula en una hoja de Excel calculando lo que se llama el punto de equilibrio. Ajá. Y el punto de equilibrio y es cuánto tiene que vender la empresa para no ganar ni perder. Y para no ganar ni perder. Y resulta que como ella lo resolvió, y según ella la empresa tenía que producir menos 400 unidades. Sí, como que nada que ver. La producción, y usted produce de una unidad en adelante. Ajá. Periodo terminado el 31 de diciembre 2003. En dólares, capital social, utilidad retenida, total capital, a saldo inicial, y utilidad retenida. Acá. Aumentos y disminuciones. Sería la utilidad neta. La utilidad neta. Espérate que aquí. Creo, ¿no? Que le dio la primera vez. Ah, Me parece que era otro monto, como 1,000 y algo, lo que le dio la primera sí. vez. Vamos a ver, lo que estoy verificando acá es utilidad operativa más. No, más.
Sí, quién sabe qué fue lo que cambió y entonces se la ahí. Algo se nos... Aquí algo se nos desacomodó. ¿Verdad? Como estábamos con lo de que metimos el grafiquito, aquí algo se nos... Con razón. Es el problema que tiene que ser el mínimo reglón que desacomode uno ya se desacomoda todo lo demás. Y ahora sí. Y ahora sí, algo así, algo ocurrió como no, eso se pasa porque no estaban fijas las celdas, ¿verdad? Ajá. Dependiendo de lo que yo necesite, tengo que fijar la columna, la fila o la celda. Dividendos. 4.000. Saldo al 31 de diciembre. Recordemos que tanto la columna como la fila tienen que llevar al mismo resultado. Okay. Sí, solo que yo hice mal el de estado de resultados, entonces ya todos me van a dar diferentes, pero sí, eso siempre lo verifico. Y aquí sería el estado de situación financiera. Empezamos con los activos, activo corriente. Me puedo traer aquí los activos corrientes que serían estos de acá. Solo que efectivo, ¿verdad? Tengo que acordarme que efectivo sí se modificó. Entonces tengo que actualizar el valor. Y todos los demás quedaron sin total activo corriente. Okay. Total activo corriente. Activo no corriente. El componente de planta y equipo tampoco sufrió cambios. Profe, tengo una duda. Es que, digamos, bueno, yo había hecho mal de estado de resultados. Lo que pasa entonces, como me explicó ahora lo de la mercadería, yo sí la puse, pero yo no sé en este caso, como usted me dijo que quedaban cero, más bien no habría que ponerla. No, porque el inventario queda cero. El inventario, ¿verdad? Son dos conceptos. El costo de la mercadería vendida, Susana, recordemos que es lo que yo vendí, o sea, lo que se fue de la empresa. El inventario es lo que yo tengo todavía. Por eso, pero digamos, no era que había quedado en cero. Sí, sí. ¿Para qué voy a poner una cuenta que tiene saldo cero? Es que está ahí, ahí la puse inventario de mercadería. Ya entendí. Sí, ok. Sí, ¿verdad? Entonces, incluso al activo no corriente, total activos, ¿verdad? 17.000
Ok. Pasivo corriente. En el pasivo corriente solo tengo estas dos. Estas dos cuentas, ¿verdad? Entonces, Pero hay que poner el impuesto de renta por pagar y el impuesto del valor agregado, ¿verdad? en este caso, correcto, aquí me falta el IVA, ¿verdad? Que me ha quedado activo por Ah, ok, es que va. Y aquí me tengo que considerar el impuesto de renta por pagar. Okay. El impuesto de renta por pagar, total pasivo corriente. Total pasivos, ¿verdad? En este caso, ¿por qué total pasivos? Porque no tengo pasivo a largo plazo, ¿verdad? No corriente, Ajá. no corriente. Entonces puedo hacerlo así, ¿verdad? Entonces, patrimonio, capital social. Recordemos que aquí sería con los saldos del estado de cambios en el patrimonio. Ya retenido. Utilidad retenida. Utilidad retenida. Total patrimonio. Y total pasivo más patrimonio. Total pasivo más patrimonio. Okay. Y eso sería a nivel de mis estados Financieros. financieros, ¿verdad? ¿Y qué era el otro punto que nos pedía el Asientos de cierre. ¿verdad? Los asientos de cierre? Y empiezo, ¿verdad? Cierre de las ventas. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tener ventas por el monto que tenemos en la T. Ok. Es devolución y rebaja en ventas. ¿Verdad? Porque vamos haciéndolo al contrario, ¿verdad? Recordemos que todas estas cuentas tienen que quedar con saldo cero. ¿Verdad? Entonces, por eso es que voy construyendo el asiento a la inversa, ¿verdad? Descuento sobre ventas por los 2.55. Pérdidas y ganancias
¿Por qué monto? Y la venta neta. $75,307. ¿Dónde está ese monto? Vea que coincide, ¿verdad? En pérdidas y ganancias lo que cierro es la venta neta. Ajá. Ok. Recordemos que pérdidas y ganancias lo que hace es ayudarme a limpiar las cuentas, ¿verdad? Entonces, para estos efectos, es la venta neta. Ok. Cierre de las cuentas de ingreso. Cierre de las cuentas de ingreso. Ahora vamos con cierre de las cuentas de costo. Entonces aquí va a ser al contrario. Vamos a decir pérdidas y ganancias, descuento sobre compras, descuento sobre compras, ¿verdad? Devolución y rebajas en compras. Devolución y rebajas en compras por 315. Compras, ¿verdad? Por el monto sobre compras. Aquí tengo 1107 y de este otro lado 42,400. A todas luces ese asiento no cierra. ¿Por qué monto va a ser el registro? Y la compra neta. $41,293. ¿Con qué monto me coincide? Con la compra neta, efectivamente. Ok, ok. Sí, ahí se va uno como guiando también. Correcto. Cierre de las cuentas de compras, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Tengo que dar de baja, como estoy por el sistema periódico, ¿verdad? El inventario no se toca, ¿verdad? Solo en el sistema perpetuo lo afecto. Aquí para poderlo actualizar tiene que ser por asiento de cierre, ¿verdad? Ajá. Entonces, pérdidas y ganancias sería por el monto del inventario inicial. ¿Y cuánto era mi inventario de mercancías? 13,135. ¿Verdad? Entonces, si tuviera inventario final, que este no es el caso, sería el asiento. Profe, pero si el asiento estaba, o bueno, la cuenta estaba en 0, porque hay que realizar el asiento. No. Aquí yo lo estoy nada más dejando con fines ilustrativos, ¿verdad? Ok. Sí, porque digamos, eso pensé yo, si se ha vendido todo, de el asiento, digamos, la cuenta, perdón, se va rebajando automáticamente conforme se va vendiendo. Bueno, esas rebajas es con el sistema perpetuo, que es el que se ve en costos y en contabilidad según corresponda. Ok, entonces ese inventario de mercadería, la inicial, sí habría que hacer un cierre. Sí, se hace cuando corresponde, ¿verdad? Okay. En este caso es 0. Okay. Se hizo con fines ilustrativos. Sí, en caso de que sí hubiera habido un inventario.
Y por último, ya ese asiento sí lo conocemos, ¿verdad? Cierre de las cuentas Gastos. de gasto, pérdidas y ganancias. A la sumatoria. ¿Verdad? Y ya con eso termino mi ejercicio. Ok. Entonces, si al final digamos, aquí este ejercicio era integral, ¿verdad? Me mezclaba las dos partes. En otros formatos, ¿verdad? En otros exámenes, lo que se ha hecho es que por un lado se registran las transacciones, ¿verdad? Nada más como para verificar de que saben registrarlas. Ajá. Por el otro lado, nada más hacer los estados financieros, ¿verdad? Y yo lo hago para efectos académicos, ¿verdad? Por lo menos, a veces lo he hecho, pero no me gusta tanto este ejercicio así porque este registro queda mal hecho, ¿verdad? Bueno, yo sí reconozco puntos, pero hay colegas que con que usted haga este registro malo, ¿verdad? Según sus criterios y ya el resto está malo, ¿verdad? Exacto. Y no deja de tener razón, digamos, en la vida práctica, ¿verdad? Había un profesor cuando los cursos no se mezclaban, ¿en qué sentido? Que costos, contabilidad de costos, era por un lado lo llevaban los de administración con sus profesores y los de contaduría pública, ya íbamos advertidos de que era costos uno con don José Tenorio, ¿verdad? Un grandísimo amigo que me quedó de mi época de estudiante y, Ajá. ¿verdad? Y con el que inclusive he compartido, lo teníamos en mis primeras clases, siempre lo tenía de vecino. ¿Verdad? Entonces era hasta algo anecdótico cuando el señor pasaba y, ¿qué doctor? ¿Cómo estás? Y no sé qué, y yo, pura vida doctor, y ya todo el mundo, y pero ¿de dónde se conocen? Bueno, que Ajá. la edad del señor puede ser completamente factible, puede ser mi papá. Y además, sí, que fue mi profesor y lector de trabajo de graduación, Ajá. Ajá. ¿verdad? Entonces, ya los de contabilidad sabíamos que no había tutía, era costos uno con don José Tenorio, que era bastante rudillo, y costos dos con don Eduardo Torres, que era el director de carrera en aquel entonces, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo me salvé, de hecho, con don Eduardo también tengo muy buena amistad y a mí me tocó un día, coincidimos ahí en el colegio de contadores y nos tomamos un café. Ajá. Y con mi novia, ¿verdad? Y ya eso dice, este es de los chiquillos míos, de los que yo saqué, y nosotros nos quedamos así como, me dice, ¿verdad que no? Vos no llegaste a ninguno de los cursos conmigo. Y yo ya, no, don Eduardo, yo no tuve el honor en el cuatrimestre que usted se fue cuando a mí me tocaba llevar costos, ¿verdad? Entonces Ay. me tocó con don José, también otra vez costó todo, ¿verdad? Entonces, y ya los dos cursos que daba don Eduardo, está bueno, está malo, ¿verdad? Él era la creencia de que el médico o salva al paciente en el quirófano o lo mata, ¿verdad? O se le muere, no hay Sí, un término medio. Por lo término, menos lo intentó, no existe. sí, ¿verdad? No hay un término medio, yo en eso sí soy más, no más suave, pero sí, digamos, soy consciente que, por ejemplo, y la contabilidad ahora con los sistemas y por un centavo no le registra, Ajá. ¿verdad? Y hay muchos medios de verificar que plantillas que, por ejemplo, nosotros usamos unas plantillas que prepara un compañero de la dirección financiera, que uno las sube a SAP. Entonces, sí, que, por ejemplo, yo sé que está correcto la plantilla dice verdadero, si dice falso, sé que el registro va a quedar mal hecho, entonces no lo hago.
¿verdad? Entonces ahora hay mucha herramienta para evitar esos errores, entonces me parece que es más importante y aprender a fomentarles a ustedes otras cosas, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, y no es lo mismo que una persona, digamos, le cerró el estado financiero, pero hoy me metió más gasto o menos gasto, ¿verdad? Como pasa con los diferidos, con los diferidos, que a veces los ponen en el estado de resultados y hacen todo bien y le cierran, ¿verdad? Es lo mismo eso que un ejercicio, cuando alguien no le cierra la balanza de comprobación y hace todo lo demás. ¿Para qué siguió si sabía que la balanza de comprobación no le cerraba? Sí, sí, porque no le va a dar nada de lo demás. ¿Verdad? No es, entonces son niveles, pero y, Susana, son nivel de curso y eso sería, y muchas gracias por sacar el rato, ¿verdad? Profe, es que quería tratar un asuntito, pero siento que ahí privado, entonces no sé si lo podemos ver después de la grabación. Y listo, ya paramos acá y